Listo, vamos a empezar. A ver, no, esperamos un par de minutos para que se terminen de conectar sus compañeros y poder empezar con la clase del día de hoy, que corresponde a la segunda parte de lo que vendría a ser organografía, ¿no es cierto? Vamos entonces a empezar a compartir la pantalla mientras sus compañeros se terminan de conectar. Listo. Bien. A ver, vamos a ir viendo, van encendiendo las camaritas, chicos, los que faltan. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A ver, chicas, van encendiendo las camaritas. Muy bien, Camila, Leonel están con la cámara encendida. Abigail, encendemos la cámara. Diana, Araceli, Ailani, Gustavo, Sebastián, encendiendo las camaritas, chicos. Bien, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Bien, vamos a hacer, listo. Vamos a hacer la segunda parte de lo que vendría a ser organología, ¿verdad? Entonces ya la semana anterior habíamos empezado a hablar acerca de los órganos de la planta, habíamos hablado acerca de los llamados órganos vegetativos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los órganos de tipo reproductor, ¿no? Y vamos a empezar con la flor, ¿no? Acá tenemos a nuestra flor, vamos a empezar. Ahora, entonces, en el caso de la flor, vamos a ver que la función principal de ella va a ser asegurar la reproducción, ¿no? Ella es la encargada o de permitir, ¿no?, la perpetuación de la especie, ¿no? Se lleva a cabo la reproducción. ¿Qué propiedades tiene esta flor? Vamos a ver cómo sería el fototropismo en ella, a ver quién recuerda. En el caso de la flor, ¿cómo sería el fototropismo? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque ella crece en dirección del estímulo de la luz, ella crece hacia arriba, ¿no? Entonces en ella el fototropismo sería de tipo positivo. Ahora, ¿cuántas partes vamos a encontrar en ella? Vamos a encontrar tres de manera general, ¿no? Primero tenemos a la zona del pedúnculo, que es esta que estoy señalando aquí con el puntero, y es la que se comunica con el tallo. Luego viene, en la parte superior, vamos a ver que presenta una especie de dilatación ese pedúnculo. Este de acá va a recibir el nombre de receptáculo, ¿no? Todo esto, ese es el receptáculo. Bien, luego del receptáculo, ¿qué cosa viene? Vienen los llamados verticilios florales, ¿no? En el caso de los verticilios florales se va a encontrar formado por estas estructuras de acá que estoy señalando con el puntero, que reciben el nombre de sépalos. Luego vienen los pétalos, que es la parte más colorida de la planta, y luego viene el pistilo, que es esta zona central que estoy señalando, y los estambres. Ahora vamos a ir viendo y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Buenas tardes, Génesis, a través del chat. Muy bien, entonces, de manera general, entonces tenemos a la zona de acá, que es la zona del pedúnculo, ¿no? Es como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la hoja, ¿no? Es esa zona de la hoja que unía la hoja con el tallo o con la rama, que recibía el nombre de peciolo. En el caso de la flor, miren, tenemos al pedúnculo, ¿no? El pedúnculo es la zona que la une al tallo. Luego viene la zona del receptáculo y ya luego vienen los llamados verticilios florales, que los vamos a ir mencionando ahora. Ya son las tres grandes partes de una flor, ¿no? El pedúnculo, el receptáculo y los verticilios florales.
Avanzamos y vamos a tener a los verticilios florales. Ahora, en orden vamos. El primer verticilio. ¿Quién va a formar el primer verticilio llamado también cáliz? ¿Quién lo va a formar? Lo van a formar los sépalos. Estas estructuras verdes que parecen hojas, ¿ya? Estos son los sépalos. ¿Cuál es la función de estos sépalos? Como vemos acá, es básicamente servir de soporte a los restos de componentes de la flor, ¿no? Van a proteger y le van a dar soporte a la flor. Ellos forman parte del primer verticilio o cáliz. ¿Quiénes forman parte? Los sépalos. Estos son los sépalos. Luego viene el segundo verticilio, llamado también corola. ¿Quiénes forman parte del segundo verticilio o corola? Pues miren, en ese orden vamos y siguen los pétalos, ¿no es cierto? Y hemos dicho que los pétalos representan la parte más colorida de la planta, la parte que llama la atención a todos los agentes polinizadores. Bien, estos son los pétalos y el conjunto de pétalos, acuérdense, van a formar el segundo verticilio o corola. Luego vamos a tener al tercer verticilio. ¿Quiénes forman parte del tercer verticilio? Estas estructuras que estoy señalando y que se encuentran en amarillo, que van a recibir el nombre de estambres, ¿no? Entonces, el conjunto de todos estos estambres van a formar el tercer verticilio o androceo. Bien, en el caso de los estambres, chicos, hay que recordar que ellos representan, acuérdense, ellos representan al aparato reproductor masculino de la planta. Bien, los estambres hacen el papel del aparato reproductor masculino. Ellos van a tener al gametofito masculino. Y luego viene el cuarto verticilio, llamado también gineceo, que está representado por el pistilo, ¿sí? El conjunto de pistilos van a formar el gineceo. Y el gineceo vendría a representar el aparato reproductor femenino de la planta. Bien, en su interior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al gametofito femenino. Ahora vamos a ir mencionando a esos gametofitos. Pero por el momento, chicos, hay que recordar bien a los 4 verticilios florales, ¿sí? Hay 4 verticilios. Por ahí podría venir, ¿no? Una pregunta en su examen bimestral acerca de ellos, ¿no? ¿Quiénes contienen o quiénes forman parte de cada verticilio? Entonces, en el primer verticilio, llamado cáliz, está formado ¿por quién? Por el conjunto de sépalos. Segundo verticilio, ¿quiénes lo forman? El conjunto de pétalos. ¿Quiénes forman el tercer verticilio? El conjunto de estambres. ¿Quiénes forman el cuarto verticilio? El conjunto de pistilos. Entonces hay que recordar bien quiénes forman parte, ¿no? De cada verticilio, ¿no? Entonces los tenemos por acá. Y también recordar que los estambres que representan, ¿qué habíamos dicho acerca de los estambres? A ver, ¿quién recuerda? A ver, Samir, ¿qué representan los estambres en la flor? El género de la flor. ¿El qué? El género de la flor. Ellos representan, acuérdense, el aparato reproductor masculino de la planta, ¿no? Ellos en su interior tienen a los gametofitos masculinos. Y en el caso del pistilo, a ver, Kesia, ¿qué representaban el pistilo? A ver, ¿quién recuerda qué representaba el pistilo? Muy bien, Valeria, a través del chat, el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? En el interior íbamos a encontrar, ¿no? A los gametofitos femeninos, eso es lo que habíamos dicho. Listo, entonces hay que acordarse bien esas estructuras, chicos. Listo, acá tenemos a la flor y vamos a empezar a hablar acerca de ellas, vamos a ir avanzando en cuanto a funciones. Entonces, miren, por este lado, miren esta estructura de acá, recibe el nombre de estambre. Acá tenemos al estambre, que hemos dicho que representa el aparato reproductor masculino, y tenemos por acá al pistilo, que va a representar el aparato reproductor femenino. Bien, vamos a ver qué partes tiene este estambre. Y
lo hemos hecho por acá, entonces ha aparecido, por acá está en más grande, está solito el estambre, y miren, esta parte de acá, este aspecto tubular que tiene aquí, recibe el nombre de filamento, ¿ya? Este recibe el nombre de filamento. Y esta dilatación que se encuentra en la parte superior, ¿no? Esta parte de acá que estoy señalando, va a recibir el nombre de antera. Ahora, ¿por qué es importante esta antera? Porque como ustedes pueden ver aquí en el interior, hacemos un pequeño corte. ¿Y qué vamos a encontrar al interior de esta antera? Vamos a encontrar a los granos de polen. ¿Por qué son importantes estos granos de polen? Porque en su interior están los gametos masculinos, ¿ya? Están los gametos masculinos de la planta, ¿no? Entonces miren la importancia, ¿no? Por eso decíamos que el estambre representaba el aparato reproductor masculino. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver en la parte que ellos tienen, en la parte llamada antera, hacemos un corte, en el interior vamos a encontrar sus granos de polen. Y estos granos de polen son los que van a tener en su interior a los gametos masculinos. ¿Listo? Esto en cuanto al estambre. Entonces acuérdense bien, tiene dos partes, el filamento, que es la estructura tubular que está acá, y tiene la antera. Y la antera es importante porque en su interior se van a encontrar los granos de polen. ¿Listo? Ahora nos vamos al aparato femenino, al que representa el aparato reproductor femenino en la planta. ¿Y quién viene a ser? Viene a ser el pistilo. El pistilo. Ahora, ¿cuántas partes tiene este pistilo? Vamos a ver que también va a tener 3 partes el pistilo. Miren, esta parte superior que vemos acá se llama estigma. ¿Ya? Esta abertura que presenta en la parte superior recibe el nombre de estigma. ¿Por qué es importante el estigma? Porque produce una secreción un tanto pegajosa, una sustancia pegajosa, que tiene como función permitir captar, ¿qué cosa? Captar los granos de polen, ¿ya? Esa es la función de esa secreción que produce el estigma, poder captar y entrar en contacto con los granos de polen. Bien, luego del estigma sigue la zona del estilo, ¿no? Es esta estructura tubular que vemos acá, es el estilo y simplemente es como una vía de paso, ¿sí? Y miren, en la parte inferior, que es una zona un tanto más dilatada, vamos a encontrar al ovario. ¿Por qué es importante el ovario? Porque en su interior vamos a encontrar a los óvulos, ¿ya? Vamos a encontrar a los óvulos. Entonces, son las 3 partes del pistilo. ¿Mm? ¿Va quedando claro o hay alguna duda, chicos? A ver, los leo, los escucho. ¿Está quedando claro? Listo. Entonces ya tenemos al aparato reproductor masculino, que es el estambre, y tenemos al aparato reproductor femenino, que viene a ser el pistilo, ¿no es cierto? Acuérdense, en el caso del estambre, en su zona llamada antera, en su interior están los granos de polen. Y en el caso del pistilo, ¿en dónde se encuentran sus células femeninas, su gameto femenino? En la región del ovario, ¿no es cierto? En su ovario. Bien, ya tenemos a ambas estructuras. Luego podemos aprovechar aquí la imagen para recordar, ¿no? Que el conjunto de pétalos va a formar la corola, ¿no es cierto? La corola o segundo verticilio, y el conjunto de sépalos va a formar el cáliz o primer verticilio, ¿sí? Y los estambres ya recuerden ustedes que forman el tercer verticilio o gineceo, o androceo, perdón, y el pistilo forma el cuarto verticilio o gineceo. Bien, ya hemos reconocido aquí. Luego nos vamos a ir acá a la siguiente, ¿no? A la siguiente estructura que viene a ser la semilla, ¿no? En el caso de la semilla, chicos, vamos a ver, por ejemplo, a ver, creo que sería mejor ir a la diapositiva. Vamos a ver si la... No, nos vamos acá. Vamos a repasar por acá esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos el aparato reproductor masculino, que es el estambre, y tenemos el aparato reproductor femenino, que está representado por el pistilo. Bien, ¿qué ocurre?
Vamos a ver aquí, vamos a poner en modo de la plumita para ir haciendo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo les he dicho que este estambre, acá en la región delantera, ¿no? Va a presentar a los granos de polen. Y les he dicho que los granos de polen tienen en su interior, ¿qué cosa? Los gametos masculinos, ¿no es cierto? Es decir, acuérdense bien, el nombre de los gametos masculinos de ellos, ¿no? Reciben el nombre de anterozoides. Y cada grano de polen va a tener 2 anterozoides, ¿ya? 2 anterozoides. 2 anterozoides. Bien, acá lo tenemos, ¿ya? 2 anterozoides. Y en el caso de ella, del pistilo, ¿no? Su gameto femenino va a recibir el nombre de ovocélula, ¿ya? La ovocélula. Muy bien, ¿qué ocurre? Se lleva primero, lo primero que ocurre es la polinización, ¿no? ¿En qué consiste la polinización? Hay que ver que la polinización consiste en el hecho de que este grano de polen va a ser transportado, ¿a dónde? Va a ser transportado, ¿no? Hacia el pistilo. En eso consiste la polinización, ¿no? En el ingreso de los granos de polen, en el transporte de los granos de polen al pistilo de una planta. Si es sobre la misma flor, porque vamos a ver que hay flores que tienen ambos, que tienen estambre y tienen pistilo, se habla de una autopolinización, ¿ya? Pero cuando se da del estambre de una flor al pistilo de otra flor, se habla de una polinización de tipo indirecta, una polinización cruzada. Pero de cualquier manera, la polinización consiste básicamente en llevar el grano de polen hacia el pistilo de una planta. Muy bien, llegó el grano de polen acá, ¿no? Vamos a dibujarlo por acá. Llegó el grano de polen a la planta, al pistilo de la planta. ¿Qué ocurre? Ya hemos dicho. Este polen, ¿quién va a captar al polen? El estigma, ¿no es cierto? Ingresa a través del estigma. El estigma produce una sustancia que va a entrar en contacto con este grano de polen. Y al entrar en contacto con el grano de polen, van a formar una especie de saco polínico. Y a través de ese saco polínico, ¿quién va a ir descendiendo? ¿Quién va a ir bajando? Los 2 anterozoides, los gametos que están en el interior del grano de polen. Entonces llega el grano de polen acá, entra en contacto con la sustancia pegajosa del estigma y van a generar una especie de camino para que puedan bajar esos gametos masculinos, esos anterozoides, forman el saco polínico. Y ese saco polínico baja, baja, hasta que encuentre un lugar donde haya una abertura en el ovario de la planta. Y lo encuentra por acá, ¿no? Encuentra por acá. ¿Qué hace? Empiezan a bajar esos 2 anterozoides, esos 2 gametos masculinos empiezan a bajar, ¿no? Empiezan a desplazarse y empiezan a bajar, hasta que encuentran la abertura. Una vez que llegan, ¿qué va a ocurrir? Entre el primer anterozoide, acá lo tenemos al anterozoide, y se va a unir ¿con quién? Se va a unir con la ovocélula, ¿no? Y se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? Se lleva a cabo la fecundación, ¿ya? Se lleva a cabo la fecundación. Ahora, producto de esta fecundación entre el anterozoide y la ovocélula, ¿qué cosa se va a formar? Se va a formar la semilla de la planta, ¿ya? Se forma la semilla de la planta. A ver, chicos, no los escucho, se escuchan entrecortados. ¿Quién me está hablando? Chicos, ¿me escuchan ustedes a mí bien? Porque yo los escucho entrecortados. Yo lo escucho bien. Yo los escucho entrecortados, no los logro entender. A ver si me escriben a través del chat la pregunta, a ver quién me está escribiendo, hablando, que me lo escriba para yo poder leerlo, porque, como les digo, los escucho entrecortados. Ya, ustedes sí me escuchan bien. Si me llegan a escuchar entrecortado, me escriben, porque con el grupo anterior he tenido problemas con el internet y a cada rato se me iba, me escuchaban entrecortado. Ya, me avisan a través del chat, porque yo sí los estoy escuchando a ustedes entrecortados. Pero está quedando claro hasta el momento. Repetimos, a ver, me avisan.
Ya, listo. Entonces seguimos. Les venía diciendo entonces que una vez que el grano de polen venía, entraba en contacto con el estigma, ¿no? Se liberaban esos gametos masculinos llamados anterozoides, ¿no? Ellos iban a descender, iban a bajar hasta encontrar una abertura en el ovario para que puedan ingresar, ¿no? Una vez que ingresaba el primer anterozoide, ¿no? Iba a entrar en contacto, se iba a unir con la ovocélula que hay acá en el ovario y se iba a llevar a cabo la fecundación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Acuérdense que bajan dos anterozoides, no solo uno, son dos. Por grano de polen hay dos anterozoides. Entonces baja el otro anterozoide y se va a unir con unas estructuras que acá vamos a encontrar que reciben el nombre de núcleos polares, ¿ya? Entonces la primera fecundación ocurre entre el anterozoide, el primer anterozoide y la ovocélula. Y la segunda fecundación va a ocurrir entre el segundo anterozoide que venía y un núcleo que va a encontrar acá. Pero lo que nos interesa saber por el momento es que acá va a ocurrir, en el caso de la flor ocurre una doble fecundación, ¿sí? Hay doble fecundación. Y producto de esa doble fecundación, se forma o se produce, de la doble fecundación, ¿no? Se produce o se forma la semilla. Pero ya, una vez que se da la fecundación, se forma la semilla, ¿qué ocurre con el ovario? Ese ovario también va a madurar, también se va a desarrollar y va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen al fruto, ¿ya? Entonces de allí surge esas dos partes, la semilla y el fruto. Entonces acuérdense bien, de la fecundación, de esa doble fecundación que hay, ¿quién va a surgir? Ay, ¿qué hice? De esa doble fecundación que hay, ¿quién surge? Surge la semilla, ¿ya? Acuérdense bien, surge la semilla, ¿ya? No me sale bien acá la escritura ya. Sale la semilla. Y producto de la maduración y desarrollo del ovario, ¿quién va a surgir? Surge el fruto, ¿ya? Surge el fruto. Entonces recuerden bien esto, ¿ya? Recuerden bien esto. Listo. A eso quería llegar la explicación. Bien, entonces hay que recordar bien esto. Producto de doble fecundación se va a dar origen a la semilla y producto de la maduración y desarrollo del ovario va a surgir el fruto. Bien, entonces avanzamos ahora sí y hay que recordar eso bastante bien. Y seguimos al siguiente elemento y lo tenemos por acá, que es precisamente la semilla que les venía mencionando, ¿no? Es por eso que por acá, ¿no? Decimos que la semilla, ¿de dónde viene? Acá está, chicos, miren. El origen de la semilla, ¿dónde es? La de la maduración del óvulo tras la fecundación. Viene del producto, ¿no? De la maduración, de la doble fecundación de esa ovocélula con el anterozoide. De ahí viene la semilla. La semilla es producto de la doble fecundación. ¿Cuáles son las propiedades de esta semilla? Vamos a ver que son de tipo nutricional. ¿Qué partes encontramos en la semilla? Ahora las vamos a ver, ¿no? Por acá tenemos entonces a nuestra semilla y miren, tenemos la parte más externa, ¿no? La zona más externa de la semilla está representada por la testa, ¿no es cierto? La testa es esa especie de cáscara que rodea la semilla. Luego, ¿qué más vamos a encontrar acá? Encontramos esta parte central que es la más abundante y es la región del endospermo, ¿ya? Esto de acá, o bien cotiledón no debería ir ahí, está mal lo vamos a anular, ¿ya? Ahí debería decir endospermo, vamos a borrar esta zona de acá, ¿ya? Acá debería decir endospermo, vamos a ponerle número 2, porque acá, ¿ya? Número 2, porque hace referencia al endospermo, ¿ya? Al endospermo. Vamos a arreglar ese dibujito que está mal. ¿Listo? Entonces, esta zona de acá, la zona central, es el famoso endospermo. Y este endospermo, ¿por qué es importante? Porque es esta zona de la semilla la que tiene en su interior o almacena en su interior sustancias de reserva. Es considerado el tejido nutricio de esta semilla.
¿ya? El endospermo es el que almacena sustancias de reserva. Y luego viene la zona del embrión, que es esta zona de acá, ¿no? Esta región de acá es la región del embrión. ¿Y por qué es importante? Porque es considerada el embrión la zona más importante, porque es a partir de este embrión que se van a dar origen a las diversas estructuras de la planta, ¿no? Y entonces por acá hay que recordar, por ejemplo, la primera parte en aparecer, la primera región en aparecer, lo vamos a subrayar por acá, es la, vamos a rayarla, ay, ¿qué pasó? A resaltarla por acá. Nada, no sale del modo resaltar. Y ahora sí creo. Ya está. Listo, miren. La primera parte en aparecer en el embrión es esta. Es la zona de la radícula. ¿Y por qué es importante esta radícula? Porque es esa radícula la que va a dar origen más adelante a lo que vendría a ser la raíz. ¿Ya? Esa es la que va a dar origen a la raíz. Luego, otra estructura importante, miren, y que se encuentra en oposición a la radícula, vendría a ser la plúmula. ¿Por qué es importante esta plúmula? Porque esta plúmula es la que más adelante va a dar origen al tallo, ¿ya? Va a dar origen al tallo, ¿no? Es una especie de yema que se encuentra aquí en esta región del embrión y que va a dar origen, ¿no? Al tallo. Luego, ¿qué más vemos por aquí de repente tener en cuenta? Hay otras estructuras también, ¿no? Vamos a subrayarlas por acá. El famoso hipocotilo. Este hipocotilo básicamente es un espacio, como lo vemos acá, que se encuentra comprendido entre la radícula y la plúmula, ¿no? Entre la radícula y la plúmula, ¿quién se encuentra? Se encuentra el hipocotilo. Luego vamos a tener también, por ejemplo, allí, ¿no? Vamos a subrayarlo con otro color. Lo vamos a ver aquí al epicotilo, ¿no? En el caso del epicotilo, básicamente es el que va a representar al primer entrenudo de la planta, ¿ya? Al primer entrenudo de la planta. Entonces, como vemos, estas son las estructuras que encontramos formando parte de la semilla, ¿no? Primero la parte externa, la llamada testa, ¿no? Que es la capa que va a rodear y proteger a la semilla. Luego viene la segunda, la llamada zona del endospermo, que es la que almacena sustancias, por lo tanto, representa el tejido nutricio de esta semilla. Y esta, que es la parte más importante, la región del embrión, ¿no? ¿Por qué es la más importante? Porque es la que va a dar origen a las estructuras de la planta. De acá deben recordar siempre para sus exámenes a la radícula, que es la primera zona en aparecer y la que va a dar origen a la raíz, y la plúmula, que es la que va a dar origen a los tallos. Otra estructura por acá que se nos estaba olvidando mencionar es esta de acá, la región de los cotiledones, ¿no? Esta zona de acá es la zona de los cotiledones, ¿no? Y es el que va a dar origen a las primeras hojitas que aparecen, ¿no? A las hojitas primarias, ¿ya? El cotiledón. Bien, eso es en cuanto a la semilla. Bien, nuevamente por acá tenemos, ¿no? Teóricamente, anteriormente lo hemos visto más que nada en la imagen. Acá, por ejemplo, ya lo tenemos escrito, ¿no? Las partes de la semilla, ¿no? Donde vamos a ver, pues, ¿no? Que la zona más externa, ¿cuál era? ¿No? Era la región de la testa, ¿no? Y ahí, ¿quién también va a recibir el nombre de epispermo, ¿no? El epispermo básicamente está formado por esa testa. La testa es la que ya les he dicho, les sirve para proteger, es una capa que protege a la semilla, ¿no? Evita que la semilla pierda agua. Ya vamos a ver más adelante por qué es importante esta agua, ¿no? Luego viene la zona del embrión, ¿no? Que es importante porque va a darle origen a todas las estructuras de la planta. De ahí les dije recordar la radícula, que es la que va a dar origen a la raíz, y la plúmula, que es la más que va a dar origen más adelante a los tallos, ¿no? Y luego también recordar a los cotiledones, que son los que dan origen a las primeras hojitas, ¿no? ¿Listo? Y la zona central, la zona que almacena las sustancias de reserva, considerado el tejido nutricio, formado por el endospermo o albumen. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la germinación. ¿En qué consiste la germinación? Bien, la germinación consiste en, chicos, ¿no? En el desarrollo. Chicos, no los logro entender. ¿Quién está hablando? A ver,
Los escucho entrecortados. A ver, escríbanme a través del chat el que quiera manifestar algo para poderlo, porque de verdad yo los escucho entrecortado. Entonces, la germinación, miren, consiste en el desarrollo y en la formación de una nueva plantita, ¿no? A ver, Samir creo que quiere hablar. A ver, Samir, escríbeme a través del chat. Yo no los logro escuchar bien a ustedes, chicos. Cada vez que alguien habla, los escucho entrecortados. A ver, Samir, lo vi levantando la mano. A ver, hijo, escríbeme a través del chat para poder ver qué es lo que está pasando. ¿O qué pregunta tienes? Es el mío, sí, porque toda la mañana he tenido problemas con internet. Lo bueno es que ustedes me están escuchando ahora. Hace rato se me cortaba cada rato. Mm. Ah, un proyecto de germinación, ¿no? No tenemos ahora la parte práctica. Pero sí sería bonito, ¿no? Pero de repente muchos de ustedes han hecho, ¿no? Eh, Anteriormente, de repente en un vasito que les mandaban a poner una semillita, ¿no? Con un algodoncito húmedo, ¿no? No sé si han hecho ese experimento ustedes antes, ¿no? Para ver precisamente este proceso de germinación, ¿no? Ese es creo que el experimento más simple que se puede hacer respecto a esto, ¿no? A ver. De la lenteja has hecho, Rafaela, muy bien. Sí, muchos han hecho este tipo de... Bien, no los logro escuchar, los escucho recontra entrecortados que no entiendo lo que me dicen, ¿no? En un vasito, ¿no? Ponían un algodoncito húmedo y en el interior ponían su semillita, ¿no? Y esperaban unos días y iban tomando nota, iban viendo cómo iban apareciendo, cómo iba germinando esa semilla, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, la germinación consiste en eso, en el desarrollo y en la formación de una nueva planta a partir de una semilla, ¿no? Ahora, para que se pueda llevar a cabo la germinación, es necesario ¿qué cosa? Primero, que la semilla esté adecuadamente constituida, ¿no es cierto? Que tenga los componentes necesarios. Luego, un factor externo importante para que se lleve a cabo la germinación es la humedad, ¿no? ¿Por qué es importante esa humedad? ¿Por qué es importante el agua para que la planta pueda germinar? Entonces vamos a ver, ¿no? Que es importante porque acuérdense, el agua, ¿qué cosa pasa en la semilla? Entonces, el agua, cuando uno le pone una semilla, pone agua, ¿qué ocurre? Entonces, lo que es lo que va a generar el agua va a empezar a difundirse a través de la semilla, ¿no? Empieza a difundirse a través de ella y ¿qué cosa hace? Va a generar la ruptura de sus capas, ¿no es cierto? Va a ir generando la ruptura de sus capas y va a llegar a dónde? Va a llegar a la zona del endospermo. Acuérdense que hemos dicho que lo que es en la zona ¿no? De la zona del endospermo es una zona que almacena sustancias de reserva. Y acuérdense que la principal forma de que la planta almacena sus azúcares es a través del almidón. Entonces, en esa zona del endospermo hay gran cantidad de almidón, perdón. Entonces, el agua cuando llega a difundirse, llega hacia esas capas, ¿qué cosa va a generar? Va a generar que ese almidón empiece a sufrir una serie de rupturas de sus enlaces. Y si el almidón se rompen los enlaces del almidón, ¿qué cosa genera? Que se liberen, ¿no? Sus nutrientes, es decir, que se liberen sus azúcares. Ya no van a estar en forma de almidón, sino que ahora, gracias al agua, se han roto los enlaces del almidón y los azúcares han quedado libres. ¿Y los azúcares qué cosa es lo que generan? ¿Qué producen? Producen energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Es que esa plantita, ¿no es cierto? Que está contenida, toda esa energía que está contenida en los azúcares, va a generar que la planta empiece a crecer, ¿no? Va a empezar a crecer la planta. ¿Gracias a quién? Gracias al agua, ¿no es cierto? Que ha hecho que se rompan los enlaces de su almidón y se libere la energía y ahora sí la planta se encuentra lista para poder crecer. Entonces, por eso es que la humedad y el agua son un factor muy importante en la germinación. ¿Qué otros factores intervienen? La temperatura, el oxígeno, ¿no? También forman parte y son importantes para que se lleve a cabo este proceso de
germinación. Muy bien, Samir. Entonces seguimos avanzando, miren. Acá tenemos, por ejemplo, miren, nuestra semillita, ¿no? Acá está la semillita, agarramos, ponemos una semillita, la plantamos. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a regarla, todo esto. ¿Y qué vamos a ver? Miren, a los 4 días de que hemos plantado nuestra semillita, miren lo que va a empezar a aparecer. ¿Quién aparece primero? Aparece la radícula, ¿no es cierto? ¿Y a quién da origen la radícula? Habíamos dicho, a la raíz. Y entonces empieza a los 4 días a aparecer una pequeña raíz, una raíz incipiente, ¿no es cierto? Bien, vamos, dejamos nuestra plantita, ya vimos que creció nuestra radícula, ya empezó a dar origen a una pequeña raíz. Vamos 2 días después, ¿y qué vamos a ver? Que ya la raíz empezó a ramificarse, ¿no es cierto? Ya empezó a ramificarse. Y miren quién apareció ahora. Apareció la plúmula. O sea, esa plúmula empieza a aparecer y acuérdense que ella es la que va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen a los tallos, ¿verdad? Bien, dejamos a nuestra plantita, volvemos 2 días después y ¿qué encontramos? Encontramos, miren cómo está la raíz. Ahora se encuentra ya mucho más ramificada, presenta cada vez más raíces secundarias. Miren acá el tallo. Ahora el tallo ya creció, ¿no es cierto? Ya creció e incluso ya podemos ver qué cosa, a los cotiledones, es decir, a las primeras hojitas en aparecer, ¿no? Aparecieron también ya los cotiledones. Listo, dejamos una semana más y nos venimos una semana después a ver cómo va. Y ahora miren cómo tenemos a la planta. Ya tenemos unas raíces totalmente desarrolladas. ¿Qué ocurrió con la semilla? La semilla se hizo más chiquita, ¿no? El tallo, ya hay un tallo más fuerte, ya las hojitas, miren los cotiledones. Y miren qué cosa pasó. Ya hay hojas, ¿no es cierto? Ya hay presencia de hojas bastante desarrolladas. Quiere decir que, por ejemplo, esta planta ya está lista, ¿para qué? Para que pueda llevar a cabo su fotosíntesis, para que ella misma pueda llevar a cabo la formación de sus alimentos. Ya no va a necesitar nutrirse a partir de la semilla. Por eso la semilla se va haciendo cada vez más pequeña, porque ya la planta puede desarrollarse, puede hacer sus propias funciones, sobre todo esta de la fotosíntesis, que es muy importante para que ella pueda elaborar sus nutrientes. Entonces, de esta manera se lleva a cabo la germinación. Tengo que volver a salir y entrar, pero esta coordinación para que me acepte, porque salgo y ya no puedo entrar después. Ya, entonces vamos avanzando. Vamos a hacer eso más adelante para la hora de la práctica dirigida, porque ahí sí los quiero escuchar. ¿Ya? Ahora también, luego comentamos todo lo que queremos comentar. ¿Ya? Pero si me van escuchando bien ustedes, bien, hay que aprovechar de que me logran escuchar, porque como les digo, hace rato se me ha ido el internet, a cada rato entraba y salía, entraba y salía. Listo, entonces de esta manera se lleva a cabo la germinación, ¿sí? Vemos que la primera estructura en aparecer es la radícula, ¿no? Y es la que va a dar origen a la raíz. Luego, ¿quién aparece? Aparece la plúmula, ¿no? Y esa plúmula, ¿quién va a dar origen? Al tallo, ¿ya? Luego, ¿qué apareció? Aparecieron también los cotiledones, que son los que van a dar origen también más adelante a las primeras hojitas, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos? Ya tenemos una planta apta y lista para que pueda seguir desarrollándose y cumpliendo ella misma sus funciones. Por eso la semilla empieza a hacerse cada vez más pequeña. A ver, vamos a seguir avanzando y nos vamos a la siguiente estructura. Y tengo una pregunta. A ver, dime, ya te escuché claramente. ¿Qué pasa si tu gallo se comió la hierbabuena y sacó la raíz? ¿Qué pasa si el gallo comió la hierba buena y sacó la raíz? Ajá. Bueno, ya la plantita pues lamentablemente ya no va a crecer, ¿no? Salvo que la volvamos a plantar. Muere. Plantar y no crece. Claro, es que la hemos sacado, pues ya ella ha seguido su función. Mira, apaga tu micro. A ver, chicos, tenemos. Sí, escucho mi voz por ahí.
¿no? Entonces, la has sacado, pues ya se has arrancado con todo y raíz, entonces imagínate, para que vuelva de repente a captar y a coger todo, va a pasar más tiempo, incluso la plantita pues ya no puede de repente volver a crecer, ¿no? Listo. Es mi tío cuando a veces se está pudriendo alguna rama, no afecta todo el árbol. Mi tío le corta todas las ramas infectadas con algún, no sé, con moscas, así. Le corta y de la nada vuelve a crecer su rama, pero más grande y fuerte y más larga. Claro, ¿no? Sí, yo también he hecho muchas Mi veces tío eso, dice que ¿no? si no le de la raíz, puede volver a crecer. Ujú. Sí, yo también he hecho muchas veces eso, ¿no? De trasplantar las plantitas a veces cuando ya están muy maltrataditas. Listo, Una entonces, masita. a ver, ¿quién habló No, anteriormente? a veces ¿A no quién? se muere. Abigail, yo te pregunto. Abigail. Escuchaba claro, Abigail, pero ¿quién está hablando ahora? ¿Samir? Sí, mi Samir. A Samir, por ejemplo, lo escucho un poco entrecortado, ¿no? En cambio, a Abigail sí le escuché claramente todo lo que me dijo. A mí Es es otra que también pregunta. ellos están mal también en internet porque todos también se les escuchan entrecortados también. Una pregunta, Miss. Dime. ¿Es normal que haya mariquitas en un árbol? Mariquitas, sí, son insectos, sí. Allá es que Miss, yo estaba ahí con mi amiga, estábamos buscando mariquitas y entonces nosotras estábamos buscando en las plantas porque no creía que estaban en los árboles. No sé si puedes encontrar por ahí mariquitas también. Listo. Hormigas. También, sí, ellas son más frecuentes todavía. Listo. Entonces vamos a la siguiente estructura, siguiente órgano reproductor, considerado dentro de los órganos reproductores de la planta, y vendríamos a hablar acerca del fruto. Yo les dije que el fruto, ¿de dónde provenía? De la maduración y desarrollo de ¿quién? De la... Del ovario, acuérdense, ¿no? Dijimos, producto de la doble fecundación que ocurría, se formaba la semilla. Producto de la maduración y desarrollo de ese ovario, ¿se producía quién? Se producía el fruto. Entonces hay que recordar bien eso también, chicos, ¿sí? Producto de la fecundación, la semilla. Producto de la maduración y desarrollo del ovario, surge el fruto, ¿no es cierto? Básicamente el fruto tiene también función de tipo nutricional, ¿no? Ahora, ¿qué partes vamos a encontrar en el fruto? Entonces vamos a empezar por acá y tenemos la parte más externa, ¿no? La famosa cáscara, ¿no? Ese forma o compone, mejor dicho, el epicarpio, ¿no? Luego viene la parte central, esa parte comestible de la que nosotros nos alimentamos. Eso es la zona del mesocarpio. Y la parte más interna, ¿no? La parte más interna es la región del endocardio, la que está en íntimo contacto ¿con quién? Con la semilla, ¿no es cierto? El endocarpio es el que está... A ver, Samir, escríbeme, hijo, porque a ti te escucho entrecortado. ¿Ya? Entonces, estas serían las tres Ahora partes. sí me Como la escucho bien. manzana. Claro, la manzana, el melocotón, ¿no es cierto? Tenemos, miren, la parte más externa, la cáscara, es el epicarpio. La zona comestible, donde se encuentra lo que comemos nosotros, es la zona del mesocarpio. Y la parte más interna, la que está en íntimo contacto con la semilla, recibe el nombre de endocarpio. ¿Ya? Esas son las tres partes del fruto. ¿Ya? Entonces hay que recordar bien también estas tres estructuras, saber que este fruto, ¿de dónde viene? De un ovario maduro y desarrollado, ¿verdad? Miss, la corona de la piña. Si yo lo planto, la corona de la piña, ¿podrá hacer otra piña o no? No creo, la verdad, que salga de la corona de la piña. Ahora vamos a ir viendo No, es cómo que es que Miss estaba surgen. comiendo piña y mi papá me dijo, ay, ¿quieres hacer piña? Entonces yo le dije que sí y plantó la corona de la piña. Ahora vamos a hablar de eso, espérense. Ya, vamos por partes. Entonces, miren, ¿de dónde habíamos dicho que venía el fruto? A ver, ¿quedó claro esa parte? ¿De dónde habíamos dicho que venía, de dónde provenía el fruto? Empezaba con B.
A ver. Habíamos dicho que venía de la, acuérdense, de la maduración y desarrollo del ovario, ¿no? De ahí venía el fruto. Pero hay que recordar o hay que tener en cuenta que no todos, por ejemplo, no todos los frutos vienen necesariamente de la maduración y desarrollo del ovario, ¿no? Hay ciertos frutos en los que van a intervenir otras partes de la flor, ¿no? Como por ejemplo el cáliz, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener también claro, ¿no? O sea, la mayoría de frutos provienen de la maduración y desarrollo del ovario, pero hay otras, ¿no? Hay otras que de repente no van a venir de ahí, sino que vienen de otras estructuras de la flor, ¿sí? Eso es lo primero que hay que recordar y hay que tener en cuenta. Bien, seguimos avanzando y vamos a ir hablando. Nuevamente esta imagen es para, de alguna manera, recordar las estructuras del fruto, ¿no? Tenemos el epicarpio o cáscara, el mesocarpio, que es la zona comestible, y el endocarpio, que es la región que se encuentra en íntimo contacto con la semilla, ¿no es cierto? La que protege a la semilla. En el caso, por ejemplo, de la cáscara, ¿no? Recuerden que es la parte más externa. Hay cáscaras que pueden ser lisas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los pimientos, ¿no? Tienen una cáscara lisa. Hay otras que se dicen que son pubescentes, como en el caso del durazno, ¿no? Ustedes han sentido la textura de la cáscara del durazno, es un poquito suavecita, como si tuviera vellosidades, pelitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese también es otro tipo de cáscara, ¿no? La uva, ¿No? En el caso de la uva es un poco lisa, ¿no? Tiene una especie de cera ahí en su exterior, ¿no? Entonces hay que ver también eso, ¿no? La parte comestible, el caso del mesocarpio también es variable, ¿no? Hay frutos que son un poco más carnosos, ¿no? Más abundantes, como en el caso del durazno, y hay otros que tienen un mesocarpo más delgado, más seco, ¿no? Como por ejemplo en el caso del maíz, ¿no? ¿por Bien. qué en la uva la cáscara es lo que le das dulce y la uva es medio agria? No, el fruto es en sí el que tiene, acuérdense, la parte comestible, esta es la que le da por así decirlo, el sabor, ¿no? Que ustedes perciben. No, no tanto la cáscara. Bueno, depende también, pues, ¿no? Porque hay uvas que son bien dulces y hay otras que no lo son tanto. No hay A mí que... me gusta más la cáscara que la uva. Y ahora vamos a ver aquí los tipos de frutos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí con esto en el caso de los frutos? Por ejemplo, vamos a encontrar los llamados frutos tipo baya. ¿Por qué se caracterizan este tipo de frutos? Vamos a ver que este tipo de frutos son bastante carnosos. Vamos a ver que en el caso de ellos, por ejemplo, eh, no se va a distinguir muy bien entre el mesocarpo y el endocarpo, ¿no? Se confunden, no se logran distinguir estas dos estructuras. ¿Qué más? Se caracterizan porque presentan gran cantidad de semillas, por eso se les dice plurisemillados, ¿no? Estas son características de los frutos llamados tipo bayas, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, frutos tipo bayas? El tomate, las uvas, tenemos también las fresas, los arándanos, ¿no? Ellos, por ejemplo, son frutos tipo bayas. ¿Por qué? Porque son plurisemillados. Tienen en su interior varias semillas. Tienen, ¿qué más? Acuérdense, el mesocarpo y su endocarpo no se distinguen muy bien. Luego vienen los frutos tipo drupas. En el caso de los frutos tipo drupas, ellos se caracterizan, también son carnosos, son frutos carnosos, ¿no? Pero miren, en el caso de ellos son monosemillados, es decir, van a presentar una sola semilla, ¿no? Es una sola semilla. Ejemplos típicos de drupas, la palta, ¿no? La palta es una sola semilla. ¿Quién más? El melocotón también es un ejemplo, ¿no? De drupa. Las aceitunas también son ejemplos de drupas. Tienen una sola semilla en su interior, son carnosos, ¿no? Entonces, esos son los frutos tipo drupas. Luego vienen los tipo vaina, ¿no? En el caso de los de tipo de vaina, son aquellos que van a presentar este tipo de estructura, que se van a abrir a lo largo de una sola estructura, podemos encontrar varios, ¿no? En el caso del frejol, de las arvejas, ¿no? Son frutos de tipo vaina.
Luego vienen los tipo pomo, llamados también accesorios. Ahora, estos son los que les mencionaba hace un momento, ¿no? La mayoría, yo les decía, de los frutos provenían de la maduración del ovario. En el caso de los de tipo pomo, ellos no. Ellos tienen de otra estructura de la planta, ¿no? En el caso, ¿no? De ellos pueden venir del cáliz, ¿no es cierto? ¿Y qué frutos son tipo pomo? Aquellos que no vienen del ovario. Vienen la pera, la manzana, el membrillo, forman parte de este grupo de frutos de tipo pomo. Luego vienen los de tipo múltiple. Ahora, ¿en qué consisten los de tipo múltiple? ¿Cómo se forman estos de acá? Estos se van a formar, ¿no? A partir también, ellos sí se forman a partir de los ovarios, pero ¿qué ocurre? En este caso, las flores, como se van a encontrar tan juntitas en una planta, ¿no? Hay muchas flores que están juntas. ¿Qué ocurre? Cada una de esas flores va a generar un fruto, ¿no? Pero al momento de que se formen los frutos, como todas las flores han estado tan juntas, ¿no? Todos los frutos también van a salir como que muy pegaditos, muy juntos, a manera de racimo. Y por lo tanto dan la apariencia de que todos viniesen de una sola planta, de una sola flor, ¿no? Entonces por eso se habla de frutos de tipo múltiple. ¿Por qué? Porque crecen juntos. ¿Quiénes? La piña. ¿Quiénes? La guanábana. ¿Quién más? El higo. Esos son frutos de tipo múltiples. Cada uno viene de una flor, solamente que las flores están agrupadas, ¿no? Están agrupadas. Por eso da la apariencia de que cuando las observan, se observan como que en racimos. Y vamos a empezar entonces por aquí con el desarrollo de la práctica, ¿no? Como siempre vamos a ir preguntando uno a uno y el resto puede ir participando a través del chat para que podamos escuchar claramente a sus compañeros. ¿Ya? A ver, vamos a salir de este modo de pantalla completa para poder completar junto con ustedes. A ver, ¿qué pasó que no? Ya está. Listo. Vamos completando. A ver, en la número 1 me ayuda Erika. A ver, Erika, en la número 1. Dice parte masculina de la flor. A ver, Samir, un momentito. A ver, vamos a buscar a Samir. Ya, Samir, estoy viendo tu cámara. A ver, Samir, ¿qué me quieres enseñar? Ya perdí a Samir. ¿Dónde está Samir? No lo encuentro. Miss, A ver, espérate, te voy a buscar porque ya te me perdiste. A ver, vamos a buscar ahí. A ver, ya te vi, Samir. A ver. Miss, mira, están haciendo la germinación de la corona de la... Ah, estás piña. haciendo la germinación. Le salen sus raíces por acá. Ah, muy bien. Ya, Samir va a ir experimentando con la germinación, entonces él nos va a ir contando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera estructura que se ha formado en él? ¿Si han salido raíces? Sí, Miss. El ovario. ¿Mm? El ovario. Claro, ellos resultan de la maduración del ovario, ¿no? Ya, pero una vez que ya tienes a la plantita ahí, si ya surgió la raíz, esa raíz, ¿de dónde ha nacido? ¿Qué estructura ha dado origen a esa raíz? La semilla. ¿Mm? La La zona, semilla. ya, de la semilla, pero acuérdense que la semilla tiene partes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería esa región de la semilla que da origen a la raíz? La radícula, acuérdense, la radícula ha dado, ¿no? La radícula ha dado origen a esa raíz que tiene la plantita de Samir. Muy bien, Samir. Samir va a ir experimentando estos días la germinación y nos va a ir contando en la próxima clase cómo va su plantita. Listo, muy bien. A ver, Erika, me habías dicho, hija, en la número 1, ¿cuál era?
A ver. Muy bien, Ángela. Muy bien, Angeli, a través del chat. ¿Cómo se llama la parte masculina de la flor? Estambre. Estambre, ¿no es cierto? Estambre. Vamos a anotarlo por acá. Estambre, listo. Muy bien, Erika. Vamos a ver, chicos, esperen. Voy a sacar mi registro para ir poniéndole las notitas del oral. Participación en clase. Muy bien, Erika. Vamos por acá. Ahí está Erika. Listo. Bien, ahora me ayuda Abraham. A ver, Abraham en la número 2 dice parte femenina de la flor. A ver, Abraham. Muy bien, Jiménez. ¿No? ¿Cómo se llama el que representa el órgano reproductor femenino en la plantita? ¿Cómo se llama? ¿No? En el caso de la parte masculina es el estambre. ¿Qué nombre recibe? Pistilo. El pistilo, ¿no es cierto? Muy bien, el pistilo. Acuérdense, órgano reproductor sería el pistilo, ¿no es cierto? El que representa el aparato reproductor femenino de la flor, el pistilo, ¿verdad? Y el gameto femenino que produce ese pistilo recibe el nombre de óvulo o ovocélula. El gameto, ¿ya? No distingan bien esa parte. Muy bien, vamos por aquí entonces con... anotar Abraham, listo. Bien, y vamos a completar acá. Pistilo, listo. Ahora en la siguiente me va a ayudar. A ver, ya, Jiménez, a ver. Miss, lo que le mandé no es estambor, es estambre, eso es lo que escribí mal. Ya, muy bien. Ya, miren, entonces, ya, muy bien, Samir. Muy bien, a ver, hijo, a ver, ¿a quién llamé? Jiménez. ¿Estambres y pistilo? Exacto, ¿no es cierto? Estambres y pistilo, ¿no es cierto? Estambre y pistilo. Estamos hablando de, acuérdense, órganos. Cuando decimos órganos reproductores, ¿no? Hablamos del estambre y el pistilo. Si yo les dijera gametos, ahí sí cambia, ¿no es cierto? Si habláramos de gametos, en el caso de los estambres, ¿qué producen? Producen a los anterozoides, ¿no es cierto? Y en el caso del pistilo, tienen al óvulo o la llamada también ovocélula, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces hay que distinguir bien entre el órgano reproductor y el gameto que producen, ¿sí? Distingamos bien esas dos partes. Órgano de gameto. El órgano es el que va a producir al gameto, ¿no? En el caso del estambre es el órgano masculino y produce a los anterozoides. En el caso del pistilo es el órgano femenino y va a producir a los ovarios u ovocélulas. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Ahora me va a ayudar. A ver, Leonel. Leonel Salas. ¿Está Leonel? No está. A ver, vamos por acá. A ver, Valeria. ¿Está Valeria? ¿No está Valeria? A ver, Rafaela. Rafaela, ¿me escuchas, hija? No escucho a Rafaela, pero sí la logro ver.
A ver. Hija, escríbeme a través del chat porque no te escucho. ¿Ustedes me logran escuchar a mí, chicos? Sí se escucha, Miss, solo que antes se escuchaba entrecortado. Sí, porque me salió justo acá no logro escuchar a Rafaela. A ver, Ángela. Ah, Ángela me has escrito por acá. No, la anterior ha sido. A ver, Ángela, en la 4, ¿cómo sería? Dice, el ovario se convierte en ¿Fruta? en el fruto, ¿no es cierto? En el fruto, muy bien. Y el óvulo maduro, o sea, producto de la fecundación, ¿en qué se convierte? A ver, ¿en qué se convertía el producto de la fecundación del óvulo? ¿En qué se convertía? Muy bien, Anaí. Ah, no te preocupes, Valeria, si te estuve llamando, hija. El óvulo maduro se convierte, acuérdense, ¿no? Producto de la fecundación del óvulo, ¿no? Y la posterior maduración de ese se va a dar origen a la semilla. A la semilla, ¿no? Muy bien. Avanzamos. ¿Copiaron esto? A ver, seguimos avanzando, chicos. Listo. Listo, Acá Miss. tenemos, ya, a ver, acá tenemos para completar, ¿no es cierto? Tanto, chicos, acuérdense, está formado básicamente por la corola y el cáliz, ¿ya? La zona del perianto. Entonces vamos completando por acá. A ver, vamos a poner acá. El perianto está formado, vamos a poner por acá, por la corola y por el cáliz. ¿Ya? Completamos eso. ¿Se escucha robotizado, chicos? Un poco, Miss. Yes, internet. ¿Ahora me escuchan bien o me siguen escuchando igual? Se escucha bien, Miss. Ya, seguimos. Ya, a ver, a ver, me avisan, chicos, ¿ya? Luego, miren, por acá tenemos, para completar, acá nos dan dos estructuras. Nos dicen filamento y antera. ¿El filamento y el antera forman parte de qué? ¿De qué estructura? El androceo. Ya, y el androceo está formado por ¿quién? Acuérdense, ¿no? Está formado por él. Muy bien, Ángela. Estambres, por los estambres. Los estambres, ¿no es cierto? Por los estambres. Listo, Rafaela también, ¿no? Por los estambres, ¿no? Acuérdense bien, el estambre tiene dos porciones, ¿no? La parte tubular, que recibe el nombre de filamento, y la parte más dilatada, más ensanchada, Miss, se escucha entrecortado. que recibe el nombre de... ay, Dios mío. A ver. ¿Se me sigue escuchando igual? No, Miss, ahora sí se la escucha bien. Ya, listo. Ya. Entonces, acuérdense, ya. El estambre forma el llamado androceo. Luego acá nos han puesto el gineceo. El gineceo también equivale a decir los pistilos, ¿no es cierto? Los pistilos, el órgano femenino. Y el pistilo dijimos que tenía tres partes también. ¿Cuáles eran esas tres partes del pistilo? El estigma, el estilo, el ovario. Muy
estigma, Muy bien, sí. Está y bien el lo que me... ovario. ¿El estilo? Muy bien. Muy bien Y el también. ovario. Ujú. Muy bien, Ángela, también a través del chat, ¿no? Entonces ponemos por acá el estigma, el estilo y el ovario. Muy bien, listo, lo completamos por acá. Y luego por acá tenemos el eje floral que ya está completo, ¿no? Que está formado por la zona del pedúnculo y por la zona del tálamo o receptáculo, ¿no? Entonces ya tenemos completado este esquema. ¿Listo? ¿Copiaron esto, chicos? A ver, terminar. Listo, entonces seguimos. ¿Copiaron todos para avanzar? Listo, seguimos avanzando y acá también tenemos, miren, para completar las partes El del fruto. endocarpio, el mesocarpio y el epicarpio. Exacto, entonces vamos a completar por acá la que está aquí en la zona de la semilla, la que está en contacto íntimo con la semilla. Habíamos dicho que era el endocarpio, ¿no es cierto? El endocarpio está en contacto íntimo con la semilla. La parte media, la parte comestible, el mesocarpio. Muy bien, Rafaela, a través del chat también. A ver, ¿quién más me escribió? Muy bien, Abigail. Listo, entonces ya está completa también esta zona. Vamos completando el manual. Listo, ¿avanzamos? ¿Terminaron? Ya, muy bien. Y nos vamos a la lectura. Miren, acá tenemos una lectura, ¿no? A ver, vamos a poner por acá esto y vamos a empezar. Bueno, yo la voy a leer el día de hoy. Es una lectura cortita, dice. Nos habla acerca de la germinación, ¿no? Nos dice, la germinación es un proceso que tiene lugar en el momento adecuado. Mientras tanto, las semillas pueden estar aletargadas durante largo tiempo, dependiendo del tipo de especie del que se trate. En algunas especies, esta debe producirse en un periodo relativamente corto de tiempo o la semilla se pudre. En otros casos, la germinación puede esperar cientos de años. Cuando la germinación empieza, la radícula sale en primer lugar, dirigiéndose hacia el micrópilo y perforando la testa. Se introduce en la tierra, produciendo raíces. El hipocotilo se extiende y hace que la semilla emerja del suelo. Los cotiledones se abren. Por desarrollo de la plúmula, por encima de ellos aparece el epicotilo y por debajo el hipocotilo, conformando el tallo. Los cotiledones se marchitan y nuevas hojas surgen en el tallo. Este es un tipo de proceso germinativo, el cual eleva los cotiledones por encima de la tierra. Cuando está por encima de la tierra nos habla de una germinación de tipo epígea. Pero algunas veces los cotiledones se quedan debajo de la tierra y ahí hablamos de una germinación hipógea, ¿no? Entonces un poquito esta lectura nos habla acerca de la germinación, ¿no es cierto? La primera estructura en aparecer, la radícula, que va a dar origen a la raíz. Luego aparece la plúmula y va a dar origen ¿a quién? Al tallo. Luego nos habla de dos tipos de germinación en función de los cotiledones. Nos dice que hay una germinación que es de tipo epígea cuando esos cotiledones se encuentran por encima de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando los cotiledones están debajo de la tierra? Dice que se lleva a cabo una germinación de tipo hipógea, ¿no? De eso nos habla la lectura. Bien, entonces en la primera pregunta nos dice, en la germinación, ¿qué parte de la semilla es la primera en germinar? Es decir, es la primera en aparecer. ¿La A ver, radícula? la radícula, ¿no es cierto? La radícula, muy bien, entonces vamos completando juntos esa primera pregunta. La radícula, vamos a poner por acá.
La radícula. ¿Listo? Dice, ¿dónde se origina la radícula? ¿No? En el En tallo. la, no, en la semilla, ¿no es cierto? ¿Qué escribí? Ya, en la semilla. Acuérdense, la radícula es la que da origen a la raíz. Y la plúmula es la que da origen al tallo. ¿Ya? La plúmula da origen al tallo. Ambos forman parte de la estructura llamada embrión, ¿no? Es una parte de la semilla, acuérdense. Bien, en la tercera pregunta nos dice, si la germinación se lleva a cabo por encima de la tierra, ¿cómo se llamará? Pigia. Epigia, ¿no es cierto? Germinación, epigia. Epigia. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, si la germinación se da por debajo de la tierra, ¿qué tipo de germinación será? Hipogia. Hipogia, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, tenemos ahí las 4 respuestas de la lectura. ¿Terminaron de copiar eso, chicos? Sí, Miss. Listo, entonces vamos a empezar ahora con lo que vendría a ser las preguntas en sí. Eso sí lo vamos a poner en pantalla grande porque ahí sí lo puedo resaltar. Listo. Y nuevamente por aquí me van a ir participando uno a uno para ver cómo vamos. Muy bien, y en la número 1 me va a ayudar a ver Camila Dávila. ¿Está Camila Dávila? A ver, Camila. Ay, Miss, A ver quién, a ver quién rayó la pantalla, chicos. Yo no. A ver, borren, por favor. Listo. A ver, Camila Dávila. ¿Dónde está Camila Dávila? Muy bien, chicas, a través del chat. Muy bien, Valeria, Angeli. A ver. Ángela. Leonel. Muy bien, chicas. Entonces, a ver. Vamos anotando por aquí a sus compañeras. Camila está en el aula, no la encuentro en mi registro. ¿O es el nombre de su familiar? Ahí ya la encontré. Está con el apellido de su mamá. Listo. Listo, Samir, no te preocupes. Muy bien, chicas que han participado a través del chat, ¿no es cierto? El conjunto de pétalos recibe el nombre de corola, ¿no es cierto? De corola, muy bien. Corola. En la número 2 me va a ayudar Anaí. A ver, Anaí. Miss. A ver, Anaí. En la número 2, ¿cuál sería tu clave? A ver, ¿cuál sería tu clave, hija, en la número 2? Muy bien, Ángel. A ver. No, a ver. Angeli. Ya, muy bien, Muy bien, chicas, a través del chat, Ángela, Nicole, Valeria, ¿no? Rafaela, a ver. Miren, la número 2 dice el conjunto de sépalos. El conjunto de sépalos va a formar el cáliz, el famoso primer verticilio. ¿Ya? El primer verticilio, el cáliz. ¿Ya? En la 2 la clave es la letra
C. En la 3, a ver, me va a ayudar Rafaela. A ver, Rafaela, en la 3, ¿cuál sería tu clave? Son parte del gineceo, excepto la antera, Miss, la E. Muy bien, ¿no es cierto? La antera no forma parte del gineceo. La antera forma parte del androceo. Listo, muy bien. En la 3 es la letra E. En la 4 dice, en la 4 me va a ayudar, a ver. En la 4 me ayuda. A ver, aquí tengo por acá. A Kesia. A ver, Kesia. Kesia, ¿me escuchas? ¿No está Kesia? A ver, vamos por acá. A ver, Deacon. A ver, Deacon tampoco está. En la 4 nos dice, luego de la fecundación, los carpolos forman. Entonces, en el caso... A ver, vamos a ver. No, sería aquí el fruto, ¿no es cierto? Los carpolos van a dar origen al fruto, ¿no? Los carpolos son una especie de hojas modificadas que presenta la plantita, ¿no? Forman parte del llamado gineceo. Entonces ellos van a dar origen al fruto, ¿ya? Al fruto. Ay, se me fue hasta abajo, ya. En las 5, a ver, Deacon tampoco está, ¿no? Vamos a anotar por acá, Deacon tampoco ha participado hoy día. Gustavo Ventura. Ah, estás a través del chat. Muy bien, Gustavo. En las 5, hijo, ¿cuál sería tu clave? Ah, no hay clave, ya vi. Hay que arreglar la clave, hay que poner una clave F o arreglan la clave C, ¿ya? Ahí debería decir radícula, ¿no? No rotícula, ¿no? Agréguenlo o arreglen esa clave, pero en las 5 debe ser radícula. Ya, vamos a tratar de arreglarla. Acá. ¿Ya? Acuérdense, la que da origen a la raíz es la radícula, ¿ya? Ya está. Listo, la radícula. Luego en la 6 me va a ayudar. A ver, Gustavo, tú, como hemos arreglado la 5, a ver en la 6, ¿cuál sería tu clave? Dice, el fruto está constituido por la semilla y él. A ver, Gustavo, ¿cuál sería? Muy bien, Gustavo, el pericarpio, ¿no es cierto? El pericarpio, muy bien. En la 7 me va a ayudar, vamos a anotar por acá a Gustavo que se ha participado. Abigail. Sí, Miss. A ver, Sí. hija, en la 7, ¿cuál sería tu clave? Yo creo, Miss, que es el tegumento. Dice, son partes de la semilla, son Ah, o partes, sea que no son. son partes de la semilla, excepto, o sea, te preguntan la que no es. ¿Endospermo? La que no es parte de la semilla, te dice la pregunta. Muy bien, Valeria. El texto. ¿No? Entonces, miren, vamos a recordar aquí.
Entonces tenemos el endospermo, forma parte, sí, es la parte central de la semilla, la que almacena las sustancias de reserva, sí es. El embrión también es, porque el embrión es el que va a dar origen a las estructuras de la planta. El tegumento y la testa son parte de la semilla, son la parte externa, la parte que protege. Y la que no sería aquí es el epicarpio. Acuérdense que el epicarpio es la cáscara del fruto, ¿no? Es la parte externa del fruto. Acá la clave sería la letra E. La 7 es la letra E, ¿ya? Esa es la que no es la clave acá. Listo, en la número 8 me va a ayudar. A ver, vamos a ver quién me falta por acá. Iván. A ver, ¿está Iván? Iván Curasi. Tampoco. Adriano. Adriano Nima. Tampoco. Araceli. Araceli Salón. Tampoco la tengo por acá, ¿no? Bien. Ángela. Ángela, ¿participaste, hija? A ver, Ángela, ¿cuál sería tu clave en la 8? Embrión. A ver. Es la planta, nos dice, en estado embrionario. El embrión, ¿no es cierto? Muy bien, Ángela. La 8. La letra D. En la 9 me va a ayudar. A ver, ¿quién me falta por acá? Camila Dávila. Erika, ya participaste, ¿no, hija? Muy bien. Sebastián Mirabal. ¿Sí, Miss? A ver, Sebastián, en la número 9, ¿cuál sería tu clave? Nos dice, el anterozoide se une con una célula polar y forma... eso es lo que les hablé, en lo que vendría a ser la fecundación, ¿no? Yo les había dicho que la flor tenía una doble fecundación, ¿no? La primera fecundación, ¿entre quién se llevaba a cabo? Entre el anterozoide, el primer anterozoide que bajaba, que descendía a través del estilo, ¿no? El primer anterozoide y la ovocélula u ovario, ¿no? Ahí se llevaba a cabo la primera fecundación. Y luego venía ¿quién? Venía el segundo anterozoide, porque acuérdense que un grano de polen produce 2 anterozoides, ¿no? Entonces venía el otro anterozoide y se unía con un núcleo polar o célula polar, ¿no? Entonces, en la segunda fecundación, cuando se une el segundo anterozoide, pero esta vez con la célula polar, porque ya la primera, la ovocélula ya se había unido al primero, iban a dar origen al endospermo, ¿ya? Dan origen al endospermo. ¿Listo? En la 9 la clave es la letra B. ¿Ya? Es la letra B. Acuérdense que de manera general, producto de la doble fecundación, se va a generar la semilla. Se genera la semilla. Bien, vamos a la pregunta 10. A ver, Sebastián, en la número 10. Sebastián. A ver, Manuel Castillo. Sí. A ver, Manuel, ¿cuál sería tu clave en la 10? El gametofito masculino es un Muy bien, Valeria. A ver, ¿cuál sería ahí? El gametofito masculino, ¿no? Es acuérdense, el grano de polen, chicos, el grano de polen, ¿sí? El grano de polen es el gametofito masculino y en su interior, acuérdense, él transporta
a los gametos masculinos, es decir, a los anterozoides, ¿ya? En la 11 nos dice, luego de la fecundación de la flor, se produce, ¿quién se produce producto de la fecundación? ¿Qué se producía? Después de que ya se llevaba a cabo la fecundación de la flor y se producía la semilla, ¿quién se iba a formar? El fruto. El fruto, ¿no es cierto? Primero se lleva a cabo la fecundación y se origina la semilla, y ya luego de la formación de la semilla viene la formación del fruto. Muy bien. Listo. Muy bien, Manuel. En la 12 nos dice... ¿Cómo dicen? Me estoy Diana. A ver, Diana. Dice ahora, chicos. Son partes del gineceo, excepto. ¿Quién de ellos no forma parte del gineceo? La oósfera. No, ahí hay una parte que es bastante evidente que no forma parte del gineceo. Miren ahí. La antera, ¿no es cierto? La antera, ella no forma parte. ¿La antera de quién forma parte? Del reproductor masculino. Claro, del estambre, ¿no es cierto? Del estambre. En la 12 la clave es la letra B, acuérdense. En la 13 nos dice, los filamentos. ¿Qué sostienen los filamentos? ¿Qué sostienen los filamentos? Acuérdense del estambre, ¿no es cierto? Ahí tienen su estambre, vamos a dibujarlo por acá. Es una estructura así, tubular, y viene así, ¿no? Esta zona delgadita, tubular, recibe el nombre de filamento. ¿Y a quién sostiene? Sostiene a la parte más ancha, la más dilatada, que recibe el nombre de antera, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando nos preguntan, nos dice, ¿los filamentos sostienen a quién? Sostienen a las anteras, ¿no? A las anteras. ¿Listo? Todo en conjunto es el estambre. El filamento es la parte tubular y delgada, y la antera es la parte más amplia, más dilatada. Bien, en la 14 nos dice, es también llamado la pepa de la fruta. El epicarpio. Endocarpio. El endocarpio, porque es el que está en contacto íntimo con la semilla. El epicarpio es la cáscara, la parte más externa, ¿ya? No hay que confundirlos. En la 15 nos dice son drupas. A ver, ¿cuáles son drupas ahí? A ver, ¿cuáles serían las drupas ahí? Acuérdense, la característica principal de las drupas son monosemillados. Tienen una sola semilla. ¿Quiénes de ellos tienen una sola semilla en su interior? Oye, esa era la palta. La palta. El mango y la aceituna. El mango y la aceituna, ¿no es cierto? Tienen una sola pepa, ¿ya? Acuérdense, las drupas tienen una sola pepa, por eso se dice que son monosemillados. Y el mango tiene una pepa y la aceituna también, ¿no? Luego en la 16 nos dice, proceso por el cual el polen llega al pistilo. ¿Cómo se llama eso? También les hablé. Es la polinización, acuérdense. Les dije que la polinización era el transporte del grano de polen desde el estambre hasta el estigma del pistilo, ¿no? Esa es la polinización. En la 17 nos dice, es el paso de una semilla de un estado de vida latente a otro de vida activa, ¿no? Es decir, cuando va a dar origen a otra nueva planta, y eso hace referencia a la germinación, ¿no es cierto? La germinación. En la 18, miren, fruto carnoso tipo pomo.
Es decir, que esa plantita no sale, no nace o no surge, mejor dicho, ese fruto a partir del ovario, sino a partir de otra estructura de la planta. Y ahí mencionamos 3 ejemplos cuando hablamos, ¿no? ¿Quiénes son? La manzana, ¿no es cierto? La manzana, muy bien, la manzana. Luego en la 19 dice, el cáliz y la corola en conjunto reciben el nombre de perianto, habíamos dicho, perianto, ¿no? Y en la 20 nos dice, es un órgano reproductivo de la planta. La semilla, ¿no es cierto? La semilla. La semilla es un órgano reproductivo de la planta. Muy bien. Acuérdense que las otras estructuras son el tallo, la raíz, ¿no? La hoja, ellas son de tipo vegetativo. Habíamos dicho la clase anterior, ¿verdad? Muy bien. Entonces creo que con esto ya hemos terminado la clase del día de hoy, chicos. Su examen, hoy día tienen su práctica, está bastante sencilla. Les queda para ustedes desarrollarme la práctica domiciliaria y enviármela. Chicos, sus tareas también les recuerdo a ustedes. Miren, hasta el momento yo he recibido tareas de Génesis, de Rafaela, y de Ángela y de Valeria. El resto no me ha enviado tareas, luego no sé qué nota les voy a poner. Así es que les voy a dar hasta el siguiente fin de semana para que me envíen todas las tareas, ¿sí? Luego, si no, yo no sé qué notas van a tener en nota de cuaderno y en nota de responsabilidad, chicos. ¿Ya? Miss, ¿puede poner la diapositiva anterior? Listo. Ya se pueden ir retirando los que terminaron. Nos vemos la siguiente semana. A ver, ahí está. Miss, a mí me falta enviar todavía tareas. Es que la semana pasada no estuve en clase. Ya, hija, no Le te voy a preocupes. poner al día todos los cursos. Y hoy día Listo. creo le voy a enviar o mañana. Sí, hija, no te preocupes. ¿Ya? Tienen hasta el fin de semana el siguiente fin de semana para que me envíen todas sus tareas. Si no, no sé qué notitas van a tener. Listo, chicos, con esto estamos terminando el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Chao, Miss. Cuídense. Gracias, Ángela.